Bueno amigos, están comunicados con el doctor César Prieto. En este día quiero tocar un tema muy importante. Vamos a hablar de el purgatorio. Es un tema que es muy utilizado en la Iglesia Católica, pero ha sido muy controvertido en las diferentes iglesias cristianas, las diferentes iglesias evangélicas. Y en este momento realmente quiero mostrarles cómo realmente tiene bases para que creamos en esto. Para los que no sepan, yo fui evangélico y no aceptaba para nada las dogmas de la Iglesia Católica hasta que Dios me permitió conocer bíblicamente cosas que nunca imaginaba. Este video lo tengo dirigido principalmente a los hermanos evangélicos de las distintas iglesias para que conozcan las bases bíblicas que tiene la Iglesia Católica y por qué es llamada la verdadera Iglesia de Cristo. A los hermanos católicos para que se fortalezcan en el conocimiento de nuestra iglesia y a los hermanos que no tienen claridad de cuál es la iglesia que deben de seguir, porque sabemos que hay muchos hermanos que andan muy confundidos, pasando de un lado a otro, pero yo quiero mostrarles bíblicamente cómo realmente la Iglesia Católica tiene bases. Además de este video que vamos a hablar, el primero va a ser del purgatorio, vamos a hablar y vamos a mostrar cómo bíblicamente encontramos también por qué debe hacerse el bautismo en los niños. ¿Quién es la Virgen María? Vamos a hablar en un video especial. La confesión con un hombre pecador, un sacerdote. Las imágenes religiosas, los santos, etcétera. Vamos a tocar todos los temas para aclarar realmente la Iglesia Católica tiene muchas bases a las cuales realmente debemos seguir. Quiero que recordemos en Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Miremos esta parte, es muy importante, tengamos en cuenta que el enemigo quiere atacarnos y realmente quiere levantarse contra ese ser especial, la Virgen María, su Hijo amado Jesús. Es el enemigo más grande que tiene y Él nos está quedando quieto, ni se ha quedado quieto. Si miramos al inicio que vino Cristo y dejó sus 12 apóstoles, la idea del enemigo fue destruir la Iglesia Católica asesinando a todos los seguidores, pero realmente nunca pudo lograrlo. En la actualidad, el enemigo nos está atacando principalmente es con la forma mental, dando a conocer como si realmente las iglesias todas tuvieran a Dios, pero nos tienen totalmente confundidos. Entonces en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Entonces tengamos en cuenta que Dios nos está hablando por su palabra y nos está preparando realmente, porque sabemos que un día se va a presentar ese ser y va a tratar de sacarnos o lo está haciendo. Son 2000 años que tiene la Iglesia Católica y en ese tiempo pues la Iglesia realmente ha sido muy atacada, ¿no? En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice: el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que si se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios nos está hablando por medio de su palabra. Realmente lo que yo les comentaba al principio, todos queremos tener a Dios en nuestro corazón, pero queremos realmente ser obedientes, juiciosos, como Dios quiere que lo seamos. Y la idea es esta, que realmente no nos dejemos confundir, sino que miremos la palabra de Dios. Realmente está escrita las cosas. Les propongo que revisemos cada uno de los capítulos y versículos que nos muestra la Biblia para que veamos cómo la Iglesia Católica es la única y verdadera del Dios vivo, ¿no? Entonces vamos a tocar este tema muy importante que es el purgatorio, ¿no? Realmente en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar la palabra purgatorio. Es un nombre que se le ha dado figurativo
a un proceso en donde Dios, con su gran amor, no por el hecho de que hayamos cometido un pecado, nos va a enviar a la muerte eterna como es el infierno. No, existe un proceso que es el purgatorio, que es pasar por ese fuego vivo y va a purificar nuestras almas porque realmente Él quiere que seamos puros y blancos, que no llevemos ninguna mancha, ¿no? Entonces, en Hebreos 3:7 dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, escuchemos, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces, busquemos de las cosas de Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere muchísimo. Él quiere lo mejor para nosotros. En Juan capítulo 5, versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. Nos está diciendo Dios que nos estamos dejando convencer, nos estamos dejando llevar por las cosas de este mundo. Está escrito en su palabra, nos estamos dejando confundir. Sabemos que las diferentes iglesias tienen muchas cosas que nos atraen, las oraciones, los cantos, cosas que realmente yo llegué a la iglesia evangélica realmente porque me sentía transformado, y es lo que buscan estas iglesias realmente, separarnos. Si ustedes van a la iglesia católica, pues todo es más calmado, todo es más tranquilo, pero tengamos en cuenta algo, es la iglesia del Dios vivo, ¿no? Entonces quiero comentarles en Juan 5:20, en Juan capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Sí? Estamos envanecidos, estamos creyendo, estamos separando y estamos dejando de lado a nuestro Dios. Realmente busquemos de la palabra de Dios. Busquemos, pero busquemos guías espirituales porque realmente la palabra de Dios no es de fácil interpretación. Necesitamos personas que nos estén guiando. En Mateo capítulo 5, versículo 25 dice, bueno, vamos a empezar a tocar la parte del purgatorio, ¿no? Entonces pongámosle mucha atención, realmente miremos las cosas, la profundidad. Yo los invito a que ustedes cojan sus Biblias y revisen, busquen en Mateo capítulo 5, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estés con él en el camino. Aquí nos está hablando de la vida, de lo que estemos haciendo. Dios nos pide que si estamos en este mundo nos arrepintamos de las cosas que hemos cometido, que si hemos hecho daño a otras personas, por más grave que sea, Él nos va a perdonar. Pero nos dice que nos pongamos en la tierra, ¿de acuerdo? Que sigamos a nuestro Padre con su amor, con su dulzura. No sea que el adversario te entregue al juez. O sea, que seamos entregados al que nos va a juzgar. ¿Quién nos va a juzgar? Cristo. Y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Pongámosle cuidado a esto que dice Mateo capítulo 5, versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta que pague. O sea, después de que hayamos cometido ese error, vamos a pasar al purgatorio, que es lo que se llama ahí en esta parte, que vamos a pagar. No vamos a pasar directamente al infierno, sino vamos a pasar a un sitio donde vamos a pagar por las cosas que hemos cometido. Pero dice, os les repito, Mateo 5:26 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, tenemos posibilidades de salvación, pero nos toca pasar por el purgatorio. Pero el purgatorio es algo delicado, es algo terrible realmente. Yo los invito a que tratemos de ser
lo mejor posible es que vayamos y nos confesemos como Dios nos lo pide en su palabra. Yo les voy a mostrar capítulos y versículos para que realmente, hermanos, se convenzan. Yo estaba equivocado. Yo sé que muchos de los que me están escuchando andan confundidos, pero hermanos, de verdad revisen estas cosas que les estoy diciendo porque eh, siento en mi corazón y pienso que es Dios que está hablando por medio de mí, quiere que toque a muchas personas, no serán muchas empezarán a ver estos videos y los cortarán o no les interesará porque el enemigo ese es el camino. Algunos, no sé, de pronto alguien que me conozca escuchará este video hasta el final, pero es Dios el que les está hablando, no soy yo realmente. Yo soy un ser humano como ustedes, pero quiero que usted, su familia y todos sus seres queridos realmente lleguemos y alcancemos esa gracia, esa gloria con Dios allá en el cielo. Entonces, en Mateo capítulo 22, versículo 36 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y recordemos que Jesús estaba dando enseñanzas y un fariseo le pregunta esto a Jesús cuando estaba aquí en la tierra dando sus lecciones, ¿no? Entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, tenemos que tener a nuestro Dios sobre todas las cosas. No podemos tener nada en este mundo que se compare a ese amor que tengamos por nuestro Padre, ni un hijo, ni la plata, ni el dinero, ni la casa, ni el trabajo, nada. Tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Y Mateo capítulo 22, 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios quiere realmente, mire, es el segundo mandamiento y muy importante, es que nos amemos los unos a los otros. Realmente eso es lo principal, que no hablemos mal de las personas, que no juzguemos a nadie, que no hablemos mal de nadie, que perdonemos. Yo sé que no es fácil, más en nuestro país que ha habido tanta violencia, que han hecho cosas tan delicadas, pero Dios quiere que sin importar lo que nos haya pasado, realmente perdonemos a las personas que nos hicieron en algún momento daño o que le hicieron daño a algún ser querido, que nos quitaron algo, que nos mortificaron, que nos hicieron pasar por momentos muy difíciles. Pero Dios quiere que de corazón nos perdonemos. Y amigos, yo les pido que lo hagamos. En Mateo capítulo 22, versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, prácticamente son mandamientos, lo más importante que Dios nos está pidiendo aquí en este mundo, ¿no? Entonces, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Yo necesito que ustedes cojan su Biblia y revisen en este instante porque Dios les está hablando. Repito, Primera de Juan 5, 17 dice, toda injusticia es pecado, todo lo que hagamos injusto es pecado, pero hay pecado no de muerte, o sea que tenemos la posibilidad de cometer un pecado, morir, pero vamos a purificarnos en este sitio que Dios nos habla que es el purgatorio, que se le pone este nombre en la Iglesia Católica, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 nos dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si alguno viere o si alguno ha visto a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿cuándo es que Dios? Esto es muy importante que le pongamos atención a esto. Les repito, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros pedimos por un hermano que haya cometido un pecado no de muerte, nosotros podemos pedir por él y Dios le dará vida, Dios lo perdonará. Pero cuando nos está hablando en este momento de personas conocidos, amigos,
hermanos, familiares, seres queridos que cometieron algún error, que si nosotros le pedimos una vez muertos, porque si la persona está viva, simplemente acuérdense en que podemos pedir perdón por absolutamente cualquier pecado que se haya cometido. Pero aquí nos está diciendo, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Entonces nos está hablando muy claro, nos está diciendo que podemos pedir por nuestros seres que han fallecido, ¿no? Y si no han cometido pecado que no sea de muerte, van a ser perdonados. Les repito, si esa persona se arrepiente, no importa en el mundo, lo acabamos de revisar, lo acabamos de ver, lo acabamos de leer, Él nos va a perdonar. En Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Estas son palabras de Jesús, ¿no? Son palabras de Jesús. Yo les pido por favor que estemos revisando. En Mateo capítulo 18 versículo 24 dice, y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Miremos hasta acá. Vino a hacer cuentas y encontró que había una persona que le había quitado muchísimo, le debía muchísimo dinero, ¿no? Y le rogó porque le había dicho que si no le pagaba, lo iba a enviar a él y a sus seres queridos y le iba a quitar todo hasta que le pagara hasta el último centavo, ¿no? Esto aquí nos está diciendo que si nosotros realmente no perdonamos, no nos arreglamos, vamos a pasar a un sitio donde vamos a pagar, ¿sí? Y no es la cárcel, aquí esta cárcel de seres humanos, sino es el purgatorio. Entonces, en Mateo 18, capítulo 18, versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, digamos $1. El otro le había perdonado $1,000,000 y haciendo de él le ahogaba diciendo, págueme lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Pero vamos a poner la atención a este versículo que sigue. Pongamos la atención, por favor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces no importa lo que nos hayan hecho en la vida, tenemos la obligación de perdonar para que Dios nos perdone. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 3 versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En 1 Corintios escuchemos muy bien lo que vamos a hablar. Capítulo 3, versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
recibirá recompensa si después de haber fallecido, de haber cumplido con Dios y permanecemos rectos y firmes, recibiremos recompensa. ¿Y cuál va a ser esa recompensa? La vida eterna. Vamos a estar sentados con nuestro Padre Celestial. Miren lo que dice acá. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él será salvo, aunque sea así como por fuego. Entonces, si hemos cometido errores, tenemos la posibilidad de que Dios nos purifique en ese sitio que la Iglesia Católica ha llamado purgatorio, para que nos limpie Dios. Nos lo estamos leyendo y se los voy a repetir. 1 Corintios capítulo 3 versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí? Lo estamos encontrando, lo estamos viendo. Entonces, hermanos, no nos olvidemos en especial por nuestros seres queridos. Claro, nosotros tenemos que preocuparnos también por nosotros, de ser lo mejor posible para nuestro Padre, para las personas que nos rodean, de ser lo más rectos, aunque no es fácil. También no nos olvidemos de esos seres amados que han partido de este mundo, que muchas iglesias dicen, no, déjenlos allá, pero puede ser el enemigo que no quiere que esas almas pasen al cielo, ¿no? Entonces ofrezcamos una misa. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? Porque ustedes vayan a una iglesia y digan, señor cura, vamos a ofrecer una misa por el alma de mi mamá, de mi hermano, de mi papá, de mi primo, de mi amigo. Esa alma va a estar gozosa allá donde está pagando ese momento. Y Dios va a tener piedad y misericordia porque lo hemos leído. Dios va a tener piedad y misericordia de esa persona, no la dejemos sola, ella necesita en este instante que oremos, que pidamos por ella, que ofrezcamos misas, que ofrezcamos rogativas, por favor, amigos. Yo sé que Dios nos está hablando por medio de esta palabra. Por favor, escuchen, no dejen a sus seres queridos olvidados. Realmente, en algún momento Dios nos bendijo con esos seres, pero que cometieron errores. No pensemos que fueron perfectos, porque solamente el único que sabe quién fue perfecto es Dios, nadie más. Y todos somos humanos, todos hemos cometido errores. Entonces, amigos, realmente en este instante quiero tocar la sensibilidad de ustedes. Realmente no nos separemos de las cosas de Dios. Voy a seguirles trabajando para que conozcamos de la única iglesia verdadera que tiene 2000 años y fue creada por Cristo. No fue creada por un sueño que se le apareció un ángel, no fue porque una persona dijo yo voy a crear y yo soy la iglesia verdadera. Recordemos lo que acabamos de mirar. Dios nos está hablando con su palabra. Entonces, amigo, por favor, Dios nos está hablando en este momento. Sigamos ese camino, os lo digo de todo corazón. Hermanos, la obra de Cristo tiene que seguir creciendo. Además que estamos buscando de forma bíblica, explicando cada cosa para que realmente seamos guiados por ese camino. Les pido el favor, suscríbanse a mi canal, denme un like y compartan. Hay muchos hermanos que necesitan de esta palabra, no los dejemos solos. Hay personas que no conocen la palabra de Dios, en especial la parte del purgatorio. ¿Cuántos seres queridos están en este momento necesitando de cada uno de nosotros y lo estamos dejando olvidados? Gracias, amigos.